Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues me encuentro otra vez en este oratorio tan bonito de Palo Blanco, y además por ser una meditación pues ya muy cercana a la Navidad, porque estamos terminando el año 2021 y como los años terminan siempre con esa celebración navideña, pues también pensaba que es lógico que vuelva a aparecer la figura de San José, que ha sido el protagonista de todos estos meses pasados, según el año que proclamó el Papa Francisco. Y aquí tenemos en el retablo, ahí a mi derecha, ese cuadro tan bonito de San José que nos preside y nos acompaña en este rato de meditación. Él pues nos ha ayudado seguramente a conocer un poquito más de cerca a Jesús, a María. Con él hemos aprendido a lo largo de estos meses a trabajar o a rezar o a descansar, haciendo la voluntad de Dios, no haciendo nuestro capricho, no haciendo lo que nos venía en gana. Y por eso quería que en esta meditación de hoy pidiésemos al Santo Patriarca que nos introduzca en aquel hogar de Belén, un hogar que en el fondo pues era una cueva, un establo para animales, pero que la Virgen y él supieron convertirlo en un hogar, aunque fuera por unos días o el tiempo que fuera, no lo desconocemos. Y luego que nos deje asistir a esos momentos de la vida cotidiana que ocurrieron durante unos cuantos años, pero ya en Nazaret, al norte, en Galilea, porque queremos aprender de esta manera a vivir junto a Jesús, junto a María y junto a San José. Y por eso al final de la meditación, pues haremos referencia a la muerte de San José. No como ocurre en las películas, ¿verdad?, que cuando se cuenta la vida de una persona, pues se termina con su fallecimiento, sino más bien aquí me refiero a presentar el final de la vida terrena de San José como la culminación, como la entrega de premios de una competición. En este caso es la entrega de premios por una vida fiel a la misión que Dios le había confiado. La misión de San José, ¿cuál era? Pues consistió fundamentalmente en ponerse al frente de la Sagrada Familia. Parece sencillo, quizá más sencillo de decir que de hacer, porque siempre cuesta un poco estar al frente de algo, pero mucho más cuando es estar al frente de dos personas tan excepcionales como el Hijo de Dios encarnado, hecho hombre, como la Santísima Virgen en carne mortal. En el Evangelio se nos presenta la genealogía de Jesús, es decir, cuál es su árbol genealógico a través de San José. Aunque no era su padre natural en la tierra, pero
es a través del padre por quien los judíos iban elaborando y llevaban buena conciencia, ¿verdad?, de su árbol genealógico, que tiene mucha importancia para ellos porque señala a qué tribu de las 12 tribus de Israel, de los procedentes de los 12 hijos de Jacob, a qué tribu se pertenece, y según cuál sea, pues ha recibido unos beneficios u otros de Dios, ha recibido algunos encargos de Dios. La tribu de Leví, por ejemplo, que era de donde salían los sacerdotes que atendían el templo y el culto de Dios en el templo. Y esas genealogías se hacían en el pueblo hebreo por vía masculina. En general se hacían bastante por esa vía en casi todos los pueblos, pero desde luego lo hacían así los hebreos. Tanto José como María, ambos eran de la casa y familia de David, del rey David, de donde nacería, o estaba profetizado que de esa familia, de esa estirpe, nacería el Mesías. Decía el profeta Samuel, poniendo voz a la voz de Dios: suscitaré de tu linaje al que edificará una casa a mi nombre, y yo restableceré su trono para siempre. Una casa edificada a mi nombre, en el nombre de Dios. Un nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, fundada por Cristo, y que es una promesa que ya había hecho Dios muchos siglos antes. Por tanto, a Jesús, por ser descendiente de David, le correspondería nacer en Belén. Y además, eso porque estaba también profetizado que el Mesías nacería en Belén, por ser Belén el pueblo, la ciudad natal del rey David, y de allí volvería muchos siglos después a nacer ese descendiente que Dios había anunciado. Y por eso San José y la Virgen, cuando el emperador Augusto dio aquel decreto de que todo el mundo se fuera a empadronar a la ciudad de donde arrancaba su árbol genealógico, para saber cuántos habitantes tenía todo el Imperio Romano, pues aquello que parecía un alarde para impresionar a otros pueblos de la tierra, sin embargo fue el instrumento del que Dios se sirvió para que José y María viajaran en un momento que podríamos decir inoportuno, ¿verdad? Porque cuando una mamá está esperando un hijo, pues todo debería esperar hasta que se cumpla el tiempo del parto y ya después pues se ve cuál es el momento oportuno para el viaje, pero aquello había que hacerlo en ese momento y tuvieron que viajar hacia la ciudad de Belén, son bastantes kilómetros al sur. Después José, que es, digamos, el anterior en la genealogía a Jesús, pues es quien se encargará de ponerle el nombre, también porque San José ha recibido de parte de Dios, a través de un ángel, mientras en un sueño, mientras dormía, había recibido el mensaje de: tú le pondrás por nombre Jesús. Primero le ha dicho que no hay inconveniente en acoger a María, su esposa, aunque esté embarazada, aunque no está embarazada de él, que aquello es obra del Espíritu Santo. Luego le dice: tú le pondrás por nombre Jesús, de tal manera que quedará evidente para todo el mundo que tú eres su padre, que aquí en la tierra ese niño tiene un padre y eres tú. Por tanto, por ahí se va concretando la misión de San José: ser esposo de María, ser el padre de Jesús, ser el custodio de ambos. Y la fidelidad del Santo Patriarca a esa tarea, que podríamos decir que es por un lado divina, por las personas
que dependen de él, y por otro lado muy humana, porque debe mantener una custodia humana, debe darles de comer, debe procurar que tengan un techo, que estén seguros. Aquella tarea contenía la esencia de lo que fue toda la vida de José, el sentido, podríamos decir en definitiva, el sentido de la vida de José estaba concretado en esa misión. Dios le había querido y le había traído al mundo para darle esa tarea en concreto. ¿Por qué? Porque el Señor había previsto que Jesús naciera de una virgen, y esa era la Virgen María, y la había preparado, como sabemos y lo hemos celebrado en la reciente fiesta de la Inmaculada Concepción, la había preparado a la Virgen libre, limpia del pecado original. Y además el Señor quería que cuando naciera Jesús tuviera un hogar, no fuera una persona errante por la tierra, tuviera un hogar, tuviera unos padres. Como por otra parte, pues les ocurre a los demás niños, y que en esa familia Jesús se fuera desarrollando humanamente. Desde el punto de vista divino ya contenía en su persona toda la divinidad, pero estaba escondida primero en aquel cuerpecito de un bebé y luego un niño, en fin, ya siguiendo todas las etapas del desarrollo humano. Pero el Señor quería que la vida de Jesús fuera igual a la de todos los hombres de su tiempo, en los modos de aprender las cosas, en las mismas necesidades materiales o carencias que podían tener otros niños habitantes también de la aldea de Nazaret, la necesidad de tener un padre y una madre que le protegieran, que le enseñaran, en fin, lo que todos los padres de la tierra han hecho y continuarán haciendo por los siglos. Por tanto, ser cabeza de la Sagrada Familia, decía antes, era la misión divina que había recibido el Santo Patriarca. Y hoy, en nuestra oración, podemos contemplar junto a la Virgen en todos esos momentos, quizá desde el momento de que habían contraído matrimonio, ya habían sido los esponsales, todavía no estaban viviendo juntos, pero en esa etapa es donde San José descubre por primera vez que la Virgen ya está encinta, ha ido a visitar a su prima Santa Isabel y a la vuelta, quizá han pasado 3 meses, sería muy notorio ya que la Virgen estaba esperando un hijo. Ya a San José pues le ha sido revelado en sueños, como decía antes, pues que ese era hijo de Dios, era obra del Espíritu Santo. Podemos hacer ese propósito de vivir la Navidad más cerca de San José, porque al estar cerca de San José lo estaremos también de María y sobre todo del niño. Qué bueno es José, dice en un texto San José María Escrivá, comentando ese misterio del rosario que es el nacimiento del Hijo de Dios. Qué bueno es José. Me trata como un padre a su hijo. Nos deja estar por allí, nos deja mirar, nos deja ayudar un poquito, quizá mover la cuna para que el niño sonría. Hasta me perdona si cojo en mis brazos al niño y me quedo horas y horas diciéndole cosas dulces y encendidas. Así pueden ser nuestras Navidades personales, un poquito con la imaginación, otro poquito con el corazón, con la piedad, horas y horas teniendo en brazos al niño, llevándolo en nuestros quehaceres de aquí para allá, mostrándolo con orgullo,
como ellos lo hicieron a los pastores y después a los Reyes Magos, y nosotros lo mostraremos pues a esas personas que vemos habitualmente o que nos visitarán o visitaremos nosotros durante las Navidades. Toda la gloria, toda la felicidad de San José, en el fondo podríamos decir que consistió en haber entendido lo que Dios quería de él. Y no solamente haberlo entendido, sino haberlo llevado a la práctica, ¿verdad? A veces uno vislumbra, entiende que Dios me pide esto, pero puede costarme mucho y bueno, y uno mira para otro lado, uno hace como que no lo ha entendido, uno le hace esperar a Dios, en definitiva. San José llevó a cabo su misión fielmente, con esfuerzo, porque no era sencillo, pero hasta el final. De hecho, dice San Lucas en el Evangelio que en Nazaret se pensaba que San José era el padre de Jesús. Desempeñó ese papel pues con absoluta dedicación. Era la conclusión lógica de los habitantes, de otros vecinos, de los clientes de la carpintería, pues después de ver cómo le trataba San José a su esposa, a su hijo, el amor tan grande que se tenían esos dos esposos, el amor que sentían por aquel hijo que corretearía por las calles, pues como los demás niños. Refiriéndose a ese amor entre José y María, hay un autor de un libro espiritual, creo que ya lo he citado en alguna otra de estas meditaciones, que dice: debió de quererla mucho y con gran generosidad, cuando, sabiendo que su deseo de mantener la consagración que había hecho a Dios, accedió a desposarse, prefiriendo renunciar a tener sucesión antes que vivir separado de aquella a la que tanto amaba. La Virgen había hecho esa consagración a Dios de no conocer varón, aunque por la desprotección con la que quedaba una mujer, incluso aunque fuera viuda, por eso la ley de Moisés regulaba muchas cosas en torno a las viudas, pero mucho más si hubiera quedado soltera. Entonces se casa, pero le diría a San José: tengo este compromiso. Y San José, lo que recalca este autor es cuánto amaba a la Virgen. Incluso él dijo: pues yo te voy a cuidar, yo voy a respetar esa virginidad, y yo también prefiero quedarnos sin hijos para no perderte, para estar junto a su esposa. Claro, no podían imaginarse que los planes de Dios eran muy distintos, pero si no hubiera habido esa generosidad por su parte, pues quizá Dios habría tenido que buscar otras soluciones por otras personas. Aquel amor limpio, delicado, respetuoso entre los dos, Dios mismo lo había sellado. No era un amor entre dos personas que se ven de cuando en cuando por la calle. Dios lo había sellado de un modo definitivo porque estaban unidos en matrimonio. Pero después, en el momento que se produce la encarnación y que la Santísima Virgen empieza a tener en sus purísimas entrañas al Hijo de Dios hecho carne, primero sería una célula, y luego un poquito más y un embrión, hasta que se formó ese niño que era Dios y hombre al mismo tiempo. Pues desde ese momento de la encarnación, Dios crea un vínculo entre ellos dos mucho más fuerte todavía, y es la misión común de cuidarlo, de cuidar al Mesías, de lograr, de conseguir que ese niño llegue a ser un hombre, un adulto, que pueda predicar, que pueda recorrer los caminos de Galilea, que pueda afrontar la muerte cruel de la cruz. Seguramente a un niño pues le habrían perdonado, le habrían dado unos azotes,
pero a un adulto se le podía castigar con fuerza, ¿verdad? La ley romana, sobre todo, condenaba a muerte en la cruz. ¿Cómo sería ese trato de José con Jesús? Sería digno de verse y lo podemos medio imaginar. Tenía aquí una cita, unas palabras de una meditación de San José María, donde de algún modo lo va comentando. Dice: José amó a Jesús como un padre ama a su hijo. Le trató dándole lo mejor que tenía. José, cuidando de aquel niño como le había sido ordenado, hizo de Jesús un artesano. Le transmitió su oficio. Por eso los vecinos de Nazaret hablarán de Jesús llamándole indistintamente el artesano o el hijo del artesano. Jesús trabajó en el taller de José y junto a José. Qué bonitos serían aquellos diálogos entre los dos, entre padre e hijo, con la confianza que puede haber siempre, ¿verdad?, entre padre e hijo. No es entre el patrono y el empleado, sino son la misma familia. Y añade San José María: Jesús debía parecerse a José en el modo de trabajar, en rasgos de su carácter, en la manera de hablar. ¿Cuántas veces decimos frases que las hemos oído al papá, a la mamá, a la abuela, que a base de repetirlas y escucharlas, pues las hemos hecho nuestras? Modos de agarrar las herramientas, modos de secarse el sudor cuando estaban muy cansados. En el realismo de Jesús, en su espíritu de observación, en su modo de sentarse a la mesa, de partir el pan, en su gusto por exponer la doctrina de una manera concreta, tomando ejemplo de las cosas de la vida ordinaria. Todo eso refleja lo que ha sido la infancia y la juventud de Jesús y, por tanto, su trato con José. Así como de San José no se nos cuenta nada, podríamos decir que, fijándonos en esos detalles, como los que describe aquí San José María de la vida de Jesús, de su vida pública, podemos intuir que algunos de ellos serían modos de hacer o de hablar o de explicar las cosas tomados de San José. El Santo Patriarca nos recuerda que que se requiere sencillez, que se requiere, en definitiva, humildad para poder convivir con la Virgen Santísima y con Jesús. ¿Cómo los contemplaría sin cansarse, sin acostumbrarse, sin decir, bueno, serán lo que sean, ¿verdad? Pero como yo les veo todos los días, pues para mí son muy normales. Sí, todos eran muy normales, pero la contemplación es lo que nos permite penetrar más adentro y no cansarnos, como cuando uno admira pues una cosa bella, un cuadro, un paisaje. Si hay ese espíritu contemplativo, uno no se cansa de admirarlo y se llena de admiración cuando lo redescubre una vez más. ¿Cómo contemplaría José a María y a su hijo? Por eso los soberbios, los que están siempre pendientes de sí mismos, pues no tienen entrada en aquel pequeño hogar de Nazaret, porque allí solo se puede contemplar algo que a los ojos humanos está escondido, pero a los ojos de Dios es algo muy grande, es único en la historia. Pues de la mano de José nos adentramos en ese hogar, ahora que está ya cercana la Navidad, como decía al comienzo. José y María muchas veces recordarían a lo largo de su vida aquella primera Navidad, aquellos momentos en los que pasaron o vivieron juntos tratando de hacer la voluntad de Dios sin entender muy bien si no estarían estropeando aquel embarazo tan delicado
por viajar en unas condiciones incómodas, aquel primer viaje para empadronarse en Belén. Luego rememorarían pues seguramente todos los detalles, no solo de la travesía, ¿verdad? Y paramos a hacer noche en tal sitio. No, fue en tal sitio. Es verdad, fue en tal sitio. Y venía con nosotros tal persona y este vecino, y estos nos prestaron la manta, cualquier cosa. Irían recordándolo. Eran detalles, eran como el álbum de la familia. Y cuando llegaron a Belén, y ya no había sitio en las posadas de Belén, y gracias a Dios encontraron aquel establo porque era el invierno, y bueno, un sitio por lo menos resguardecido donde poder protegerse del frío, del viento, de la lluvia, si es que hubiera llovido aquella noche. Y luego pasaría por su cabeza pues la sorpresa, ¿verdad?, de unos pastores que dicen que se les ha aparecido un ángel, y luego aquellos personajes del Oriente que son los magos, que traen unos productos totalmente inasequibles a su presupuesto y que se los regalan allí porque se arrodillan ante el niño como que han sido avisados de que ha nacido el Hijo de Dios. Y después la huida a Egipto en mitad de la noche, precipitadamente, porque San José conoce también en un sueño que el rey Herodes los persigue para matarlos. No es para que le den cuenta, sino para matarlos. Todo era parte de esa misión que le había confiado el Señor. De alguna manera podríamos decir que todo lo que estaba pasando en su vida era consecuencia de aquel sí que le dijo al Señor cuando Él le dijo: no tengas miedo de recibir a María en tu casa. Tú le vas a poner por nombre Jesús al hijo que va a nacer de ella, que es obra del Espíritu Santo. Y Él dijo: adelante, cuenta conmigo. Y las consecuencias de decir que sí a Dios, pues a veces tienen estos aspectos más difíciles del camino, pero San José no nos lo imaginamos limitándose simplemente a resistir las contrariedades, es decir, bueno, a ver si que pase esto cuanto antes y que Dios lo arregle, ¿no? Yo me lo imagino acometiéndolas con alegría, aquella noche, levantando a María, al niño, vamos, hay que hacer rápido, recoger todas las cosas, porque me he enterado que vienen a por nosotros. ¿Qué me dices? Sí, vamos, te lo explico por el camino. Saliendo ahí mismo, amparados en la oscuridad, hasta encontrar un camino que les llevaría a la ruta por la que se viajaban las caravanas hasta Egipto, y quién sabe si a lo mejor no eludirían los caminos más transitados, pues para evitar que los pudiera reconocer alguien. Sentirse elegido por Dios para cuidar a la Virgen y al niño es lo que le hace superar el cansancio, lo que le hace crecerse ante los imprevistos que tiene la vida, con una felicidad que se renueva porque tiene esperanza. Él sabe que ese es el Hijo de Dios, se están cumpliendo las Escrituras, es la plenitud de los tiempos. Dios viene para redimir a los hombres, para volverles a abrir las puertas del cielo, y Él pues ha tenido la suerte, inmensa suerte, de ser un protagonista de esa película. Como dice San José María, él mismo experimentaba que darse sinceramente a los demás es de tal eficacia que Dios lo premia con una humildad llena de alegría. Darse a los demás, darse sinceramente, entregarse a los planes de Dios, entregándose a los demás, Dios lo premia siempre.
San José había asistido con pleno derecho, además, al nacimiento de Jesús en Belén. Tuvo la suerte de ser, junto con la Virgen, pues las dos criaturas que tuvieron en sus brazos por primera vez al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Santísima Trinidad hecho hombre. Era la primera vez que eso ocurría en la historia y la única. También José contemplaría la felicidad de su esposa, viendo pues que Dios se había servido de la humildad de su esclava, dice ella misma, para traer al mundo al Mesías, cómo contemplaba al niño, sus gestos, sus delicadezas, cómo lo adoraba. Todo eso se iría grabando en la cabeza de San José y trataría de hacerlo y de imitarlo. Y unos cuantos años después, cuando se acercan esos últimos momentos de José en la tierra, pues nos es fácil imaginarnos a Jesús y a María cuidándole, estando atentos a todo lo que necesitara. Quizá al principio solo eran unos dolores, algunos días no podría levantarse para ir al trabajo, luego se fueron haciendo más constantes esos días y se dificultaban las comidas y trataría la Virgen de prepararle alguna cosa que le apeteciera más, que le permitiera estar con fuerzas. Y Jesús se acercaría a José, podría haberle curado, lo hizo con muchos enfermos después, pero la voluntad de Dios era que José se podía ir ya al cielo. Y por eso pues nadie se lo impidió. Pero Jesús se acercaría a San José para darle las gracias por haber sido tan buen padre con él, por todo lo que había podido aprender junto a él, por lo bien que había cuidado de su madre, la Santísima Virgen. Claro, uno puede pensar, ¿y qué puede aprender Jesús de su Padre en la tierra? Pues en lo humano, muchas cosas. José es quien le enseñó a Jesús y nos enseña a nosotros, para empezar, a acoger los planes de Dios, a poner por delante la voluntad de Dios. Eso que luego le escucharemos al Señor decir, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. O en el huerto de los olivos, no se haga mi voluntad sino la tuya. Parece un reflejo de lo que hizo San José con su vida. Muchas veces también nos ocurren algunos hechos, algunos acontecimientos en nuestra vida cuyo significado pues no lo comprendemos bien. Y aunque la primera reacción pueda ser como de rebeldía, Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué a mí? Quizá podamos aprender también de San José a amar todo lo que nos acontece, por más misterioso que pueda parecernos alguna vez. Señor, lo amamos porque si tú lo amas, si tú lo quieres para mí, yo también lo quiero. Terminamos nuestra meditación y nos encomendamos a esta Sagrada Familia, a Jesús, María y José, y a ellos les pedimos que también nosotros sepamos ser fieles a la misión que Dios nos ha encomendado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Santa María, esperanza nuestra, esclava del Señor y asiento de la sabiduría, ruega por nosotros.